Hola, buenas tardes, soy Juan Pedro Zamora, analista de Xtrade Broker España. Jornada de tono mixto en las bolsas, en los mercados financieros a nivel mundial. Comenzamos la jornada, como estamos viendo en el gráfico de 4 horas, el DAX entra con un importante gap al alza, con un sentimiento muy optimista en las bolsas, fundamentado en los buenos datos de China y con una subida importante de los índices europeos que, como vimos, bueno, llegaron a tocar niveles de 6.350 puntos en el futuro del DAX y a situarse claramente sobre una referencia que yo considero clave, que es la media de 200 sesiones, que como veis está aquí. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista del corto plazo, ahora mismo creemos que estamos consolidando parte de las subidas de todo el día, pero con diferencia este índice, ahora veremos el resto de índices, es el más fuerte de todos, incluso con el rumor que ha habido en Hungría de posibles acciones de la Comisión Europea contra este país, la posible rebaja de calificación de los bancos por parte de Standard & Poor's, que ha comentado Reuters. En ningún momento hemos roto la zona importante de los 6.300 y en ningún caso hemos ido a tapar el gap de escape que ha dejado en la apertura, cosa que sí ha hecho, por ejemplo, el IBEX 35, que como veis también, con los buenos datos de China, tuvo un gap de escape muy fuerte, llegó a romper los máximos del jueves, estos máximos que marcamos aquí, que considerábamos clave para seguir subiendo, pero aquí este movimiento ha sido fundamentado con las noticias desde Hungría y la rebaja de rating por parte del SP de los bancos, el rumor de rebaja, y como veis el gap de escape que no tapó el DAX, sí lo ha tapado el IBEX, y parece ser que bueno, pues está aguantando en estos niveles de 8.460 puntos. La media de 200 sesiones, en este caso es la media de 200 sesiones simples. Si nosotros ponemos la media de 200 sesiones exponencial, veremos seguramente cómo también, al igual que el DAX, se está aguantando en niveles, ahí lo veis, vamos a ampliar un poquito, se está aguantando justamente sobre la media de 200 sesiones, ha tapado el gap, con lo cual, en el caso de romper estos niveles, evidentemente activaríamos un segundo impulso bajista de aproximadamente unos 100 puntos hacia niveles de 8.350. Por tanto, los índices, evidentemente, dentro de los europeos, el más fuerte sigue siendo el DAX con diferencia, ahí lo estamos viendo, no ha roto el gap de escape. El más débil de los índices europeos ahora mismo está siendo el IBEX 35. Nosotros estamos recomendando a nuestros clientes una estrategia en spread, que se está basando en largos IBEX cortos DAX, en largos de DAX cortos de IBEX o en largos de DAX cortos de FTSE. ¿Vale? En cuanto a los índices norteamericanos, vemos que siguen con una tendencia claramente alcista. Sí que es cierto que los máximos del viernes pasado, situados en la zona de los 1.300 puntos, del jueves pasado no los ha roto, los ha intentado romper tímidamente y vemos niveles de 1.302. En el caso de que tuviésemos un cierre diario claro por encima de esta zona de 1.302, pues activaría un objetivo, yo creo que a muy corto plazo, hacia niveles de 1.320 puntos en el caso del futuro. Evidentemente es un gráfico, el del DAX, el del Standard & Poor's y el Dow Jones, mucho más alcistas que las bolsas europeas, fundamentalmente porque el dinero que va a activos de riesgo se está decantando fundamentalmente por bolsa americana antes que por bolsa europea, por la situación de la deuda europea y la falta de definición en este asunto. E insisto, bueno, pues unos niveles están muy alcistas en Dow Jones y S&P 500. En cuanto al bono alemán, que lo estamos siguiendo con especial atención en estos últimos días, vemos como tras haber tocado máximos en niveles de 140 ha corregido un poquito. Fundamentalmente, si vemos un gráfico de una hora, también con un gap de escape motivado por los buenos datos. Recordar que los bonos tienen una correlación inversa con las bolsas, así que si las bolsas suban, los bonos caen normalmente, pero hemos vuelto casi prácticamente ahora a máximos del día, niveles de 139,70. La tendencia en este gráfico evidentemente sigue siendo claramente alcista, mientras al menos no rompiésemos esta directriz de largo plazo, esta directriz en gráfico diario de largo plazo, no podríamos pasar en intradía a alcistas. Como veis, además, la figura que deja en gráficos diarios es bastante clara, es un hombro cabeza a hombro invertido. Esta proyección le llevaría mucho más arriba, por lo cual por técnico evidentemente es claramente alcista. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que este es un activo que se mueve mucho por datos macroeconómicos, que se mueve mucho por sentimiento de mercado, con lo cual hay que estar especialmente atentos en él, pero el movimiento que ha dejado es bastante claro. Así que bueno, pues pendientes fundamentalmente de los datos que vamos a tener toda esta semana, a pesar de que nosotros nos inclinamos por un sentimiento alcista en las bolsas, porque insisto, parece que se resisten a caer. Tenemos que tener mucho cuidado con los niveles que hemos comentado y sobre todo de apostar por subidas en la renta variable, apostar fundamentalmente por el DAX. Muy buenas tardes a todos.